llegamos hasta acá, tenemos esta última. Nico hizo una pregunta interesante ayer, entre varias preguntas, y me preguntó si Cristo también pasó, ahora vamos a ver ese tema, por la muerte eterna. Quiero que sepa que estas tres muertes se producen en el momento que se produjo entró el pecado en la humanidad. Lo que dice Romanos 5:12. Busquen Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado de un hombre está hablando de Adán indudablemente, por ese pecado se abrió la brecha y entró la muerte. Y lo que nosotros sabemos a la luz de la palabra de Dios, que en ese mismo momento se produjo la consecuencia de la triple muerte. Muerte física, que a partir de ese momento Adán y Eva, quien no iba a experimentar la muerte ni su descendencia, comienza ahora a partir de ellos a experimentar la muerte física. Y es un proceso irreversible que termina el día que indefectiblemente morimos. La muerte espiritual se produce en el momento que se produce la ruptura, en el momento del pecado se produce la ruptura entre el hombre y Dios. Esa relación comienza, o se produce, digamos, un profundo, digamos, es un pozo profundo donde no hay forma de permitir que el hombre pueda zanjar esta distancia y regresar a Dios. Y después, por supuesto, la muerte eterna, porque a partir de allí comienza la carrera hacia la muerte, y después de la muerte, recuerden lo siguiente: el ser humano es un ser físico y espiritual. La muerte eterna tiene lugar en ese mismo momento también que entró el pecado. La diferencia está en que Dios dispuso algo interesante respecto de estas tres muertes, la secuencia en el tiempo, dispuso algo muy interesante. Y ahora vamos a ver qué es lo que Dios dispuso sobre esta cuestión. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, del 11 al 15. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No vamos a entrar en tecnicismo, pero este es el lugar de castigo eterno, indudablemente lo que habitualmente se habla por ahí, se menciona por ahí la palabra infierno. Usted sabe que la palabra infierno es un latinazgo, una latinización de una palabra, de una frase, de una palabra griego, y que esa palabra griega deriva del hebreo. Infierno lo que le decía, es un término latino para referirse a la palabra griega Gehenna. La palabra Gehenna en el griego deriva del hebreo Geiginom. Si usted va a Jerusalén o lee la Biblia, Jerusalén, o sea, lo que es, digamos, todos esos montes, o sea, está definido por toda la geografía inmediata, son tres montes y tres valles. Usted tiene, por un lado, lo que es Monte Moriah y lo que es y Sión, tiene en el medio el valle de Cedrón, o el arroyo de Cedrón, y después al lado tiene, hacia el este, tiene lo que es el Monte de los Olivos. Para el oeste
hay un valle que hoy prácticamente que no se nota porque quedó todo relleno, entre comillas, o rellenado, que actualmente se lo conoce como el valle del coso de los lecheros, por una cuestión histórica. Después viene lo que sería Monte Occidental, que la Biblia menciona este monte, y después de ese monte tiene otro valle, que es el valle de Ginón. Hei Ginón significa eso precisamente, valle de Ginón, o como hoy por ahí usted va a Israel, encuentra con que lo menciona como valle de Ben Ginón o hijo de Ginón, pero la Biblia habla de valle de Ginón. Es un valle que es muy interesante, porque ahí se hacían sacrificios antiguamente los judíos. Israel cuando adquiere, digamos, los dioses de los pueblos cercanos, ahí se hacían sacrificios humanos, particularmente sacrificios de niños, a un dios que se conocía como el dios Moloch, por ejemplo, que básicamente era un bicho enorme de metal que se calentaba y el bicho tenía como la mano en así entrecruzado, este ídolo, y se dejaban los niños sobre su mano y claro, se moría totalmente despellejado, quemado y cosas por el estilo. Cuando llega el rey Josías, ¿okay?, decide destruir toda esta idolatría y como era el centro de culto a este ídolo, entonces decide contaminar este valle. ¿De qué forma? Lo transforma en el basurero, digamos, el seance de Jerusalén. Allí se destinó lugar para tirar todas las basuras y también los cadáveres de los, por ejemplo, de los delincuentes, convictos, lo que sea, los liquidaban y se tiraba dentro de este valle. Hoy por hoy usted va, la verdad que es un lugar re lindo, un chiche, hay todo, digamos, muchas propiedades construidas sobre ese valle, pero antiguamente era así. Ahora, ¿qué pasa cuando vos llenás un lugar de basura y de cadáveres? Con el tiempo contamina y comienza y se transforma en un foco de ¿qué? De infección. ¿Y cómo hace usted para evitar que eso se transforme en un foco de infección? Se quema. Cuando usted va a los evangelios y Cristo habla de este lugar donde dice, donde su gusano no muere y su fuego no se apaga, es una imagen que era muy vívida en la mente de los judíos, porque allí el fuego no se apaga porque continuamente tienen que estar quemando toda la basura, todo el basural, y por supuesto donde hay basura y hay cadáveres, que aparece gusano. Entonces, esta imagen lo utilizaban ya los antiguos rabinos judíos para usar como imagen de lo que era el infierno, ¿ok? Del lugar de castigo eterno. Y Cristo toma esta misma imagen para hablar con los judíos, evidentemente para ellos es totalmente entendible esta imagen, y totalmente entendible el término o el nombre que Cristo utiliza, que era lo que ya utilizaban los judíos, Heigino o Geena en su versión griega, digamos. Y fíjese que la palabra infierno aparece 11 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales Cristo utiliza 12 veces, perdón. Cristo los utiliza, 11 veces los utiliza el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar acerca del destino que se espera a aquellos que mueren con la condenación del pecado. Es decir que, ¿vieron cuando los padres le decimos a nuestros hijos, no hagas esto porque te va a pasar lo otro? ¿Ok? No te metas los dedos en los enchufes porque yo lo que le digo, vieron que ahora tenemos disyuntores térmicas, diferenciales, lo que sea. ¿Qué pasa cuando hay una descarga eléctrica? No se muere electrocutado. ¿Sí? ¿Saben que si su hijo le quiere meter el dedo en los enchufes, sabe que póngase un guante de goma, métale el dedo? Y sabe que después de una descarga no hincha más. Entonces, lo mismo cuando se quiere agarrar algo caliente, quiere tocar fuego, vení. Póngase un guante protector, metendo tu manita ahí, sabe que se te chamuca y no hincha más. Bueno, no llegamos a ese extremo. Pero el punto central es eso. Uno habitualmente, vieron, pasa, sobre todo cuando ya somos grandes, como que con más experiencia y tenemos ciertos temores, muchas veces o mayoritariamente
mayoritariamente bien fundadas. Y es lo que le decimos a nuestros hijos. Bueno, ese es el mismo concepto cuando Cristo, en ese caso particularmente, le está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, sobre cuál es el destino de aquello que, por H o por B, parte de este mundo, con el juicio pendiendo sobre su cabeza, sin resolver. Es importante entender este tema de juicio. Yo le hago esta pregunta. Imaginémonos los 8 rugbyers que están en juicio. Creo que mañana es el alegato, hoy es el alegato de la Fiscalía y de particular damnificado, o sea que está de los padres, y mañana la defensa, o mañana cosa, y el jueves la defensa, no me acuerdo bien. Y parece que el tribunal adelantó la fecha de la lectura de la sentencia, de 2 de febrero la adelantó para el 31. Imagínense el tribunal que dice lo siguiente. No importa, no voy a entrar en discusión sobre cuestiones técnicas. ¿Okay? La defensa se basó sobre una cuestión técnica del hecho de que no se puede determinar con exactitud quién es el que mató o cuál es el golpe que lo mató. ¿Okay? Esto tiene que ver con una cuestión procesal, ¿okay? Para lo que es un sistema acusativo, como que ocurre en la provincia de Buenos Aires, como hay en la ciudad de Buenos Aires, y todavía en la justicia nacional, aunque ya hay un nuevo código de procedimiento de carácter totalmente acusativo, pero que realmente se puso en práctica, comenzaron en Jujuy, en Salta, creo que en Mendoza también. La idea es ir comenzando a desarrollar práctica en alguna provincia, vayan tomando experiencia y de a poquito se va extendiendo hacia el resto del país. Y sin perjuicio de ello, hay algunos artículos que ya se habilitó para ser utilizados a nivel nacional. Pero el tema central es esto. ¿Sí? La defensa apunta a una cuestión técnica diciendo, como yo no puedo determinar quién mató y qué golpe lo mató, por lo tanto, no puedo acusar a alguien de un homicidio. ¿A quién voy a acusar si no sé quién lo mató? Entonces, lo que ellos van a pedir, esto es un adelanto, cuando voy a su casa y quieren alguien hablarte, explíquele, esta es la estrategia de la defensa, hágaselo cancherito. Ellos van a querer cambiar la figura penal por una figura de homicidio en riña, que es un delito totalmente escarcelable, ya que es posible que después del juicio, si la justicia le da razón, se van libres los muchachos. Pero pensemos en otra situación. Los jueces en su fallo dice, han sido, o sea, sabemos con exactitud, o tal vez no lo sé, la participación de los 8 y cuáles fueron los golpes mortales que Fernando Báez Sosa recibió. Pero resulta que hace 3 años que estos muchachos están detenidos y han tenido una conducta ejemplar en los 3 años que están detenidos. No solamente eso, han sido extremadamente solidarios y su familia se han dedicado estos 3 años como un acto, digamos, de redención, de estar ayudando a sectores más necesitados de la sociedad. Se han despojado sus bienes para darles a otros. Por lo tanto, en función de sus buenas obras, lo voy a dejar libre. ¿Cuánto diría que está buenísimo ese fallo? Honestamente, levante la mano. Si alguien dice, para mí está bueno, levante la mano. Respeto su opinión. Creo que mañana creo que una vez que dijo eso, yo le diría a todos los habitantes de la ciudad de Dolores que se rajen porque van a quemar la ciudad de Dolores. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense otra situación. Otro juzgado, otro juez, por delitos también graves, el juez finalmente dice, miren, a este hombre le cae una pena de 8 a 25 años. Pero ¿qué pasa? Pasa que el tipo ha sido un ciudadano ejemplar siempre. Hasta antes de este hecho fue un ciudadano ejemplar. Es más, usted no encuentra una infracción de tránsito.
¿Cómo voy yo, juez, voy a tener la autoridad moral para meter en cana a un tipo que hace un ciudadano ejemplar? No, está libre el tipo. ¿Usted qué opinaría? Vamos a pensar la misma situación y el juez dice, miren, este tipo le corresponde perpetua, se tiene que comer mínimamente 35 años en cana. ¿Pero qué pasó? Entró como un terrible reventado a la cárcel, al sistema penitenciario, pero el negro al poco tiempo se convirtió y ahora es un tipo que en la cárcel se dedica a tareas religiosas, se dedica a tareas de estar regenerando a otros presos. Por lo tanto, el tipo es útil para la sociedad, no lo voy a condenar, lo voy a dejar en libertad. ¿Qué opinan? Está bueno, ¿no? Que fue comprensivo, ¿o no? Ahora, escúcheme una cosita. Usted tiene que entender lo siguiente. Romanos 6, 23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está hablando aquí de las consecuencias del pecado, de la consecuencia legal del pecado, que es muerte. Lo que hablamos acá. Cuando alguien comete un delito o una infracción, tiene que responder ante lo que la ley está establecido. Y la verdad es que la ley juzga situaciones de agravante o atenuante, pero lo que no puede decir es que por cuestiones extra legales la persona puede ser liberada. O en este caso, porque bueno, no paga las consecuencias de la ley. Y cualquier persona con un sentido medio de justicia sabe que esto está mal. Cuando alguien cometió un delito o una infracción o quebrantó la ley establece primero la conducta que cayó bajo la jurisdicción de la ley y segundo establece, ¿qué cosa? Las consecuencias. Cuando vos cometiste un delito, lo que el juez no puede hacer es no decidir en función de la ley. Porque cualquiera juez que no decide en función de la ley, eso es un mal juez. Es un juez que no es probo, es un juez que es parcial, es un juez que no está calificado en su integridad moral y ético para ser juez. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? De hecho, un juez no puede condenar a su hijo, el abogado no puede ser pariente para evitar. Claro. Eso la ley contempla esas situaciones donde se pide al juez que se excuse, o muchas veces nosotros como abogados decimos que este juez es parcial, que tiene algún tipo de simpatía por el otro y ¿qué es lo que hacemos? Nos presentamos y ofrecemos las pruebas, argumentamos y pedimos que el juez se aparte, pedimos que el tipo dice que no, o sea, es una excusación del juez, una recusación, si el juez dice que no, bueno, iremos a la Cámara, si la Cámara me da la razón, el juez se tiene que apartar y toda la causa se va a sorteo y pasa a manos de otro juez, por ejemplo. Pero lo que dice Miguel es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cree usted que Dios debe fallar cuando quebrantamos la ley de Dios? Según los términos de la ley. Porque eso es justicia. Lo que Romano está diciendo es que, conforme a la ley y la justicia de Dios, el pecado tiene una paga, tiene una consecuencia, y dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí está otra vez la triple muerte. Ahora vamos a pensar por un momento. Lo que Dios me está diciendo es que desde el momento que el hombre pecó, su naturaleza se corrompe de tal forma
que este hombre va a comenzar continuamente a través de sus actos de injusticia suprimir la verdad de Dios. Es decir, que el hombre pierde, o sea, voluntariamente porque está corrompido, no va a querer volver a Dios. Pero además de eso, está detrás de esta escena Satanás, que tiene dominio sobre todo este mundo y obra permanentemente para que la mente del hombre siga entenebrecido. Pero además nos encontramos con una realidad, es esto. Y esto es lo que todo el relato de Romanos 18, espero que lo hayan leído, es el ejemplo que le di de el motor Fiat fundido con una carrocería de Ferrari. Quiere decir que la naturaleza corrompida, la maldad del hombre, le imposibilita transformarse en algo bueno. Por más que le pongamos un manto de religión o de buenas obras o de lo que sea, la corrupción por sí misma no se transforma en algo en incorrupción. Pero además de toda esa cosa, pende sobre nosotros la espada de Damocles con el juicio de Dios o la sentencia de Dios, que en el momento que el hombre pecó, la sentencia de Dios es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El problema es que, en tanto en cuanto nosotros seguimos como estamos y no tenemos forma de revertir esta situación, no hay otro destino que la muerte eterna, que el castigo eterno. ¿Se entiende la idea? Ahora, fíjese en Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dios hizo lo que yo hice recién hace un ratito. Vamos a postergar el fallo y eventualmente la condena hasta después que aparezcan las pruebas a la tarde. ¿Ok? Simplemente que yo lo que le dije es, voy a postergar mi fallo. En este caso, estoy postergando la sentencia, pero en el caso de los seres humanos, en el momento del pecado, porque dice Romanos 5:12, la muerte entró, digamos, la muerte entró por el pecado de un hombre, está hablando de Adán. Y Romanos 6:30 nos dice que desde allí ya está la sentencia de Dios sobre la humanidad. Capítulo 1, versículo 18 en adelante y un montón de otros versículos. Por ejemplo, Romanos 3:26 nos dice que, ¿qué cosa? Concluimos y dice Pablo que el hombre, digamos, no es justificado por la obras de la ley, sino por la fe del Señor Jesucristo. Pero encontramos con que Dios decidió algo y la pregunta es ¿por qué? Romanos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿y qué cosa? Después el juicio. Nosotros leímos el pasaje de recién de Apocalipsis capítulo 20, dice que estaba parado delante de Dios, o en este caso de Jesucristo, todos los muertos, sean grandes o sean pequeños. Y quiero decirles algo, cuando ese pequeño está hablando de pequeño a partir de tal edad. Todos los muertos, todos los que murieron, estaban allí delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice claramente el versículo 27 que Dios estableció que para los hombres que muera una sola vez después del juicio. Es decir, que después de la muerte lo único que nos espera es el juicio de Dios. No hay otra cosa. Ahora la pregunta es, ¿por qué será que Dios decidió que se establezca que el hombre muera una sola vez y después del juicio? ¿Por qué será? Vamos a Juan capítulo 3. El versículo 16, vamos a ver el 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese un detalle. Juan 3:16 nos dice, todos nosotros vivimos en una sociedad, una cultura occidental, y todos sabemos acerca de Jesucristo. Todos hemos escuchado hablar de Cristo. De hecho, hace poco festejamos la Navidad, Nochebuena Navidad, el nacimiento de Cristo. No voy a entrar a discutir sobre este tema de cuándo nació Cristo, si fue el 25 de diciembre, no fue el 25 de diciembre, y piripipi, cosas por el estilo. El punto central es esto, escúcheme lo siguiente. Cristo llegó un día a este mundo. Sobre la historicidad de Cristo no hay ninguna duda, discusión de la historia. ¿Ok? Lo que Juan 3:16 nos está diciendo es, ¿por qué motivo vino Cristo? Cristo llegó enviado por Dios el Padre para cumplir una misión fundamental en este proceso, el problema que involucra a la humanidad entera. Y el objetivo de la venida de Cristo es para que el hombre, dice el versículo 16, para que todo aquel que le cree, todos los seres humanos que creen en él, no se pierdan, más tenga vida eterna. ¿Por qué motivo Dios envió a su Hijo por amor a nosotros? Versículo 17 nos da la explicación. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que Cristo no vino para ponerte grillete y llevarte a la prisión por la eternidad, sino para qué cosa? Para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, preste atención. El que cree en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A ver. Las palabras y los tiempos verbales tienen una razón de ser. Expresa ideas. Imagínese esta situación. Nancy le dice a Néstor, mi amor, ¿me amás? Y Néstor le dice, te amaré. ¿Qué haría con eso? ¿Te vas o lo echas? Imagínate, o Néstor te dice, te amé. Peor todavía. Porque ¿cuál es la respuesta que vos estás esperando ante esa pregunta? Sí, presente, te amo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, ahora presta atención los tiempos verbales, versículo 18. El que en él cree, es decir, la persona que cree en Cristo, ok, tiempo presente, no es condenado. Es decir, que actualmente el que cree en él no recibe condenación. Pero el que no cree en el tiempo presente, que dice, ya ha sido condenado. Pretérito, pasado. Lo que Dios está diciendo acá es algo muy simple. La humanidad entera ya ha sido condenada. Y la forma de zafar de esta condena es en este tiempo presente, cuando se te presenta la verdad del Evangelio. El rechazo a creer en Cristo te retrotrae a la situación existente anterior a creer en Cristo. En el tiempo actual, cuando se te presenta el Evangelio, esa condena queda totalmente borrada. ¿Se entiende la idea? Ahora, fíjese un detalle. La pregunta es, ¿por qué si yo creo en Cristo ya no hay más condena? Dentro de un par de meses vamos a celebrar, ¿qué cosa? La Pascua conmemora precisamente la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. La pregunta es, ¿por qué cree usted que Cristo murió en la cruz de Calvario? Porque era masoquista, le gustaba que lo azoten, que le reviente el latigazo, que la bofetee, que le mete una cruz, digamos, una corona de espina a la cabeza. Cristo le encanta acostarse sobre una cruz para que, digamos, con un semejante mazazo le meta un terrible clavo y finalmente queda colgado sobre esa cruz. Usted sabe que los clavos sobre sus manos y sobre sus pies no te matan. La muerte de la cruz es una muerte muy horrenda porque es una muerte lenta por asfixia. Cuando vos estás colgado a la cruz, operas sobre
vos, cualquier ser humano, la fuerza de la gravedad. Y entonces vos estás colgado y paulatinamente empiezas digamos, rebalarte hacia abajo. Hay momentos que quedas en una posición que te cuesta respirar, te falta el aire, y haces el esfuerzo para levantarte y tomar esa bocanada de aire. Este proceso puede durar hasta días. Luego nuevamente empezás a deslizarte hacia abajo, te empieza a faltar el aire y volvés a hacer esfuerzo para levantar. Hay momentos que implica en ese esfuerzo la pérdida de sangre, la pérdida de fuerza en tu cuerpo, comienza a qué cosa? A calambrarte toda la musculatura. Hay momentos que estás aquí en esta posición, estás queriendo tomar aire, pero ya no tenés forma de incorporarte y paulatinamente te vas a asfixiar. Luego de un tormento de días. Cristo sobre esa cruz, luego de sufrir, entre otras cosas, por ejemplo, la misericordia romana. La misericordia romana consiste en que se te sentencia a un castigo de 40 latigazos menos uno. Miren que bueno, ver el país se ve un medio. Ahora, el látigo romano, usted tiene que entender lo siguiente, no son 40 latigazos, usted tiene que multiplicarlos por 100. El látigo romano termina en 7 puntas. En la punta está atado un pedazo de hueso o un metal, pedazo de metal o totalmente oxidado. Y cuando estos muchachitos, que son de una fragmento, que no tienen fuerza, te revuelven un latigazo contra tu cuerpo y esos 7 terminan, te puede caer en cualquier lado del cuerpo. Y ese metal, ese hueso se incrusta en tu carne. Y estos muchachitos, ¿qué hacen? Literalmente arrancan ese látigo, te desgarra totalmente. Después de todo lo que pasó y los 39 castigos de latigazo, se le pone un manto, se vuelve a cargar una cruz para ir al monte de Golgota. Una vez que llegó allí, usted sabe lo que es cuando la sangre se te seca con algo sobre tu piel, cuando te la arranca de golpe. Nosotros muchas veces con la curita, estamos a grito. Imagínese un cuerpo totalmente desgarrado y te arranca esa túnica, finalmente te clava pies y manos, te deja caer pesadamente esa cruz dentro de un pozo profundo para poder mantener la verticalidad de esa cruz. Y allí en esa cruz Cristo estuvo en este proceso. Ahora quiero decirte algo, Cristo no murió para ti. Sabemos hoy, por la misma evidencia interna de la verdad de los evangelios, Cristo murió literalmente porque su corazón estalló. Su corazón explotó. Explotó no por la presión física, sino que explotó por la carga de nuestro pecado. Porque nos dice Pablo en 2 Corintios que el que no conoce el pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Sabe por qué nuestro pecado? Por una cuestión de legal. Imagínense esta situación. Vengo a lograr esto preocupado. Digo, ¿qué te pasa? Digo, me dice mi equivalente del equipo de los y de los inmortales o invisibles, secuestró a nuestra mascota y le pidió $1.000.000 para no, que comience no. Néstor le dio un par de dólares. Y él con los amigos. Y él está preocupado. Yo le dije, claro, vender por Néstor que tiene un par de dólares. Sí, cuando tengo la paquete de bolso, y se lo llevé a la piscina, y el bolso todo pesado, toma un par de dólares. Te lo pago en un mes. Y el abre, trae con la maquinita para los detergentes, pasan todos los pagos. Efectivamente es $1.000.000. Dijo, sí, te vuelvo a liberar, no, pero un par, se lo quiero. Pero más o menos la pregunta es, a partir de allí, ¿quién considera que Miguel ya no tiene derecho a reclamar la deuda a él? ¿Se entendió la pregunta? Yo le pago con $1.000.000 de esto, se lo pago a Miguel en nombre de él.
como si ya no se lo hubiera dado. A partir de allí, ¿la deuda está cancelada o no? Cuando Cristo murió en la cruz, lo que Dios hizo fue, si se quiere, digamos, una decisión legal, que es la sustitución. Lo que Dios hizo fue tomar tu delito, tu pecado, los míos, y lo cargó sobre Cristo. Imagínense una sala de juicio donde hay una sentencia y entra alguien a la sala de juicio y le dice al juez que yo voy a pagar las consecuencias de esto. La ley existe esto. La ley existe la posibilidad de que, en muchas situaciones, te da la posibilidad de que haya una resolución alternativa. En vez de una sentencia, yo ofrezco el pago de una deuda, por ejemplo, y yo ya cierro la que tenga que ir. No hay más sentencia. O sea, no me condenan porque alguien ya pagó el precio de mi deuda. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió cargando todo mi pecado, todas las consecuencias del pecado. Por esa razón Cristo murió en la cruz, pagando mi pecado y en mi lugar. Por esa razón, Juan, capítulo 3, nos dice que el que cree en Cristo, es decir, el que acepta esta decisión legal, ya no hay más remedio, porque alguien ya pagó. Pero el problema es que vos podés no aceptarlo. Imagínense una situación que se entiende muy tonta. Eso es el cumpleaños de Cris, y vengo y le digo, Cris, toma, te regalo este celular, es tuyo. Pregunta, ¿a partir de un momento es de ella, no? ¿Sí o no? Sí, no. ¿Por qué? Porque ella puede no aceptar. Ella puede rechazarlo, y a partir de allí, o sea, y por lo tanto, ese regalo sí, no es de ella. Por eso el concepto de la Biblia es el que cree, es el que acepta el regalo que Dios por Dios. ¿Se acuerdan Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, regalo de Dios, evidencia en Cristo Jesús. Es decir, que lo que Dios te ofrece hoy te dice, mira, mi Hijo Jesucristo fue la cruz del Calvario, yo caí en él toda tu culpa, él allí murió precisamente en tu lugar, sufriendo la condena de tu pecado, y si vos hoy estás dispuesto a querer y aceptar ese regalo, lo que hizo mi Hijo era cruz, pero poder rechazar ese regalo. Y se nos dice Juan capítulo 3, en cuyo caso ya estás con él. Es decir, que seguís en este estado porque decidiste rechazar el regalo de Dios. ¿Se entiende la idea? La razón por la que Dios hace esto es porque no hay otra salida. Porque la humanidad está en un estado de perdición total. Yo no puedo por mis propias obras regresar a Dios, todo lo contrario, lo que yo hago es pecado más pecado. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado y hacemos pecado, y el pecado es más y más rebeldía contra Dios y contra su palabra, lo que no me permite nunca regresar. El ser humano no puede desarrollar buenas obras de religión y pretender autoperdonarse. Yo quiero que Dios me perdone por lo que yo soy. Y vemos que esto es totalmente incorrecto e injusto. El juez justo tiene que obrar conforme a justicia, conforme a la ley, no conforme a cómo es la otra persona. Si yo maté, por más que soy bueno, el juez lo mejor que puede llegar a hacer es tomar eso como una y no darle el máximo de la pena, sino el mínimo, lo que no puede hacer es liberarme de todo tipo de condena según la ley, porque después mismo va a terminar de caer. ¿Por qué? Porque no va conforme a la ley. Así que el ser humano está en una situación de total perdición, pues no tengo forma de volver a Dios, no tengo forma de resolver el problema del pecado con Dios, no tengo forma de hacer nada, sino solamente cuando alguien ha pagado su deuda con la ley, cuando cumplió la sentencia.
Cuando alguien fue y metió una condena de 6 años, se comió los 6 años o menos, conforme a los tiempos de la cárcel, cuando sale, ya no lo puede meter en cana por el mismo delito, ya lo pagó, ya pagó el delito. De hecho, fíjese, es un principio que recoge nuestro Código Penal y se nos dice el famoso término que quizá incluso el non bis idem, significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. ¿Por qué? Porque una vez que vos cumpliste con tu deuda con la ley, ya no hay más posibilidad de que se te vuelva a juzgar por el mismo hecho. Pero ahí por la ley. Ustedes, bueno, entonces yo espero la condena para después pagar el precio de la ley, puedes hacerlo, pero la condena es esa. Física, espiritual y eterna. Esta muerte es eterna. No hay posibilidad de regreso. Es decir, que la condena de nuestro pecado, no solamente no podemos solucionarlo por nuestro propio medio, sino que la consecuencia es un castigo eterno, donde no hay retorno posible. Así que, ¿qué vas a hacer con tu situación? El tema es este. La razón por la que Dios debe intervenir, porque dice claramente Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios debe intervenir porque sabe que el ser humano está totalmente condenado, perdido, y no hay solución. El ser humano no tiene posibilidad por su propio medio de solucionar el problema de su relación con Dios. Tu problema, mi problema con Dios no es porque yo soy bueno o malo, es problema del pecado. Tu pecado, mi pecado me condena y no tengo posibilidad de solucionar ese tema. Por esa razón Dios decide intervenir, y esto es la palabra evangelio, significa buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios decide intervenir en la historia del desarrollo de la humanidad para proveer al ser humano una posibilidad de solucionar este problema de su pecado. Y no pasa por usted, por mí, pasa por Dios. Y por eso la Biblia dice que la salvación pertenece a Jehová. La salvación pertenece a Dios, no depende de nosotros, no es por lo que nosotros somos, no es porque lo que usted dice, sino por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario. Hay gente que dice que cree que Cristo ha sido un gran maestro, un ser moral intachable. Están aquellos que creen que Cristo ha sido el primer capitalista, lo que dicen que ha sido el primer comunista, depende de cómo lo miren. Hay quienes creen que Cristo ha sido un importante maestro religioso. Los musulmanes dicen que Cristo ha sido un importante profeta, pero no llega a ser lo que ha sido Mahoma. Pero, ¿saben cuál es el problema? El problema radica en esto. Todo el que conoce el aeropuerto de Seiza sabe que la única forma de llegar a ese aeropuerto es por la Richelieu. Si usted agarra la Richelieu, no importa, aunque no conozca nunca su vida por el aeropuerto de Seiza, se va a estronar contra los aviones y no puede ser. Pero imagínese esta situación, alguien viene y te dice, Alicia, ¿cómo vamos para llegar a Seiza? Y Alicia te dice, mira, agarra las 7 y pegar el derecho, y vas a llegar a Seiza. Y las 7 lo más probable es que cruce los Andes y termines en el fondo del Pacífico. Porque vas a pasar por Cristo Redentor, por todo eso, por Mendoza, pero donde no vas a ir a Seiza. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. Usted puede creer lo que quiera. La única forma de poder encontrar salvación es creer no como yo quiero. Porque yo escuché lo que me dijo Alicia y yo creo que es así. Por más que alguien me diga, no, el camino es otro, no importa. Yo confío sinceramente que por la ruta 7 lleva a hacer. Ella puede ser totalmente sincera en lo que le dijo, pero podemos estar sinceramente. El proverbio dice que hay caminos que al hombre le parece recto, pero surgir el camino de muerte. Otra vez, no es lo que vos crees. Vos podés creer que tu iglesia es la mejor del mundo. Vos podés creer que tus pastores son de los mejores. Vos podés creer que mis buenas obras son
intachable. ¿Cómo crees que yo soy ser moralmente el mejor de toda la historia de la humanidad? Es más, tu moral te hace mejor jugador que Pelé, que Maradona, que Messi, Mbappé y toda la mano del coche en junio. Otra vez, la salvación no depende de lo que yo crea o lo que yo decido creer. La salvación pertenece a Jehová y la única forma de salvación, la única forma que regala Dios sea mío, que yo tengo que ir y aceptar el regalo de Dios. Y el regalo de Dios es Jesucristo muriendo en la cruz de Calvario, pagando el precio del pecado. Y Dios dice que es el único medio para encontrar salvación, para el trono de pecado, vida eterna y evitar la perdición eterna. Yo dije al principio que Nico hizo una pregunta, lo hemos conversado ya ahorita otra vez, espero que los hermanos ya se acuerden. Él dijo, Cristo también pasó por la muerte eterna. Sabemos que Cristo murió físicamente, no hay ninguna razón de eso. Sabemos que Él sufrió algo terrible, que es la ruptura de la eterna comunión entre el Padre, o entre las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la cruz de Calvario, Cristo clamó fuertemente, totalmente angustiado. Es una angustia que no tenemos forma de entenderlo humanamente. Y es porque la comunión eterna entre las tres personas de la Trinidad se produjo una ruptura. Y él exclamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es una ruptura, es una angustia que no tenemos forma humanamente de entender, saber jamás lo que ha sido, lo que significa la comunión eterna entre las tres personas de la Trinidad. Pero Cristo no pasó y no va a pasar por la muerte eterna. Porque su sacrificio es tan perfecto que ha cancelado la totalidad de la deuda de nuestro pecado delante de Dios. Por eso, no solamente Él, sino fundamentalmente nosotros que creemos en Él, no vamos a pasar por esta muerte eterna. Porque la deuda fue cancelada delante de Dios. Nuestro delito fue debidamente ejecutada en la persona de Cristo. Por lo tanto, ya no hay más condenación. ¿Se acuerdan Juan capítulo 3? El que cree en Él, la obra de Cristo en la cruz es tan perfecta y satisfizo de tal manera totalmente la demanda de la ley de Dios, que ya no hay más necesidad de condenación eterna. Por eso dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. El que cree en Él, en Cristo y su obra en la cruz, ya no hay más condena, porque la ley de Dios ha sido satisfecha. La sentencia se ha cumplido. De manera que todo aquel que en Él cree, que acepta este regalo, tampoco ya tiene más condenación eterna. Por la obra de Cristo. ¿Se entiende la idea? Así que esto soluciona una decisión. Si vamos a la lógica, si Dios dice que la forma de salvación es por obra, Dios es injusto. No sería solamente por nuestras obras, pero también a su vez sabemos algo. Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene tanta plata que puede despreocuparse totalmente por su necesidad cotidiana de él y de su familia. No tiene nunca que pensar qué van a comer, qué ropa van a poner, o qué necesidades va a tener, o qué cosa tiene que... No va a tener nunca esa necesidad. Por lo tanto, y además le sobra tanta plata que el tipo puede dedicarse a la filantropía, ¿sí? A hacer buenas obras. Pero la verdad es que nosotros, que llegamos, que hay veces momentos de nuestra vida en este mes, decimos, che, mi hijo necesita una zapatilla, no tengo forma de comprarle las zapatillas que hago, y agarro una vuelta más. Che, llego a casa y mi esposa me dice, se acabó la comida, ¿qué hacemos? Quédate tranquilo, mi amor, voy a salir a la charla para conseguir una mano y comprar comida.
Si tú eres una persona que a su casa a las 11 de la noche, se toma mate cocido con pan duro, se va a acostar a los 20 minutos a la media hora, porque se va a levantar a las 4 de la mañana para tener que tomar 2 horas colectivo para ir a laburar, dígame en qué momento usted puede dedicarse a la felicidad de usted. ¿En qué momento? Si Dios dice que la salvación es por obra, entonces Dios es imposible. Porque va a decir aquello, pero puede aquello no lo puede hacer. Es una cuestión ya totalmente selectiva. Lo que Dios dice es, Cristo murió en la cruz por todos los pecados de toda la humanidad y Dios te dice, es un regalo. ¿Sabe qué significa? No importa que seas rico, sea pobre, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea un niño, sea un adulto, todos tenemos la capacidad de recibir el regalo de Dios. Dios nos puso a todos en un plano de igualdad. Y es tu decisión. Si yo voy a confiar, ya no en mí solo, ya no en lo que soy, no en lo que yo creía, no en lo que yo pensaba, lo que yo dije al principio, ¿se acuerdan? Del comienzo. Despoje su mente de todo prejuicio y preconcepto. La pregunta es si usted es hoy capaz de decir a Dios, mira, ya está, olvidate Dios de todo lo que yo pensaba, lo que yo confiaba, yo ahora a partir de hoy confío en una sola persona, confío en una sola obra, Cristo y su obra en la cruz del Calvario, y yo confío que ese es el único medio que estableciste para mi salvación y para el perdón de mis pecados. Y esto depende de cuán pobre sos o cuán rico sos. No depende de tu historial de vida y no depende absolutamente de lo que hayas tenido o no tener, lo que hayas hecho o no hayas hecho. La gracia de Dios es tan grande que la cruz del Calvario colgó todos los pecados, sea, entre comillas, en nuestros términos pequeños o grandes, sencillas o aberrantes. Allí estuvo la cruz del Calvario. Y dice Dios que a hoy la salvación es un regalo. Génesis capítulo 3 comenzó esta historia del pecado y la corrupción y la condenación de la humanidad. Lo que Dios te ofrece hoy es llevarte nuevamente a ese lugar. Génesis 3, a vuelta de Dios. Lo que Dios te dice hoy no está arriba, está vos aquí. Estás ante la decisión de rebelarte contra Dios y su palabra o decidirte hoy cerrar tus ojos, agachar tu cabeza, decir Dios, no quiero más rebeldía, quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer y aceptar el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Estás ante el umbral de una eternidad en condenación eterna o ante la eternidad de la total supresión de la condenación eterna. La realidad es esto. Volvemos a este concepto. No hay nada que usted, vos o yo podemos hacer para solucionar este problema. Yo tenía apenas 15 años recién cumplido. Un domingo llegué a mi casa y yo recorrí muchas religiones, sectas, y había momentos, me acuerdo chico, que se me mezclaban todos los personajes. Papá nos contaba acerca de la historia de los grandes héroes de la historia y la mitología china. Mamá mucho nos contaba la historia de la Biblia. Y había un momento que se me cruzaba todo en mi cabeza. No importa que yo, entre comillas, haya sufrido, si se quiere, esa decepción. Decir, Dios, confío que vas a sanar a mi padre y mi viejo falleció. No importa que yo realmente desde los 14 años promedio, antes de cumplir 15, crecí sin papá. No importa que yo no sepa lo que es recibir un abrazo de mi viejo porque
que recibiste o sentir el orgullo de tu hijo el día que terminaste tu carrera o lo que sea. No importa esa historia. Esa noche yo llegué a casa con un pochete a la mano. Me senté en mi cama, volví a leer ese pochete. En resumida cuenta, muy resumida cuenta, me habla de toda esta situación de mi condición delante de Dios. Y entendí algo. Si esto es verdad, tengo que tomar una decisión. Hay una decisión por tomar. Si esto es verdad, y si es verdad la condenación eterna, si es verdad que mi pecado me lleva a ese destino, si es verdad que yo quebranté las normas, la ley de Dios, si es verdad que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario pagando el precio de mi pecado, si es verdad que en Él, solamente en Él, no en lo que yo creo, lo que yo pienso, en lo que yo hice hasta ahora, no en mi historial de vida, no importa si fue triste o alegre, si es verdad que solamente en Cristo, a través de Él, tengo salvación, tengo vida eterna, yo tengo que tomar la decisión. Con mis escasos 15 años, los he cumplido, entendido, y tengo que tomar la decisión. La decisión es algo muy simple, como aparece en Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree, no condenado. El que no cree, ya ha sido condenado. La decisión es algo simple y sencillo. Creo únicamente 100% que Cristo murió por mi pecado y esa sangre derramada limpia todo mi ser y paga toda mi deuda con Dios, de manera que ya no hay más condenación. O decido rechazar, en cuyo caso usted puede negarlo, pero la condenación va a llegar. Una vez me acuerdo de una reunión, digamos, el cumpleaños de un amigo, de un compañero de la facultad, alguien me estuvo preguntando acerca de Dios y él me dice, bueno, yo no creo en Dios. No hay problema, no crees en Dios, pero ¿sabes ese problema? La negación, negar a Dios es como esa pared. Me dice, porque mira, vos podés decir que esa pared no existe. Por lo tanto, podés ir corriendo contra esa pared. Aunque vos niegues que existe Dios, en efecto la vas a sufrir igual, te vas a estar inevitablemente. Podés negar todo, pero vas a vivir en toda tu existencia con la duda. Y si es verdad, Dios estableció un plazo donde el hombre puede resolver este conflicto con él, que es en esta vida. Por eso Hebreo dice, está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por esa razón Cristo dice que Dios lo envió a este mundo para que el mundo, el ser humano, encuentre en Cristo no la condenación, sino la salvación. Nadie tiene su futuro comprado. No sabemos qué va a pasar dentro de una hora, dentro de 10 minutos, dentro de un día, dentro de una semana, un año, lo que sea. Pero hay algo que es inevitable, la muerte va a llegar. El día que estés acostado en el lecho de tu muerte, ¿qué es lo que va a venir a tu mente? ¿La total incertidumbre de lo que va a pasar después? ¿O la seguridad de que ya no hay más condenación por causa de Cristo? No es una cuestión emocional, es una decisión intelectual. Si entendiste todo lo que la palabra de Dios nos ha estado explicando hasta ahora, la pregunta es, ¿cuál debe ser la decisión lógica, racional y correcta? Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo. Sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel, cualquier ser humano, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, cualquier espacio,
en cualquier condición, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mantenga vida eterna. Que es, en resumen de cuentas, lo contrario a la condenación. ¿Cuál va a ser tu decisión esta mañana? ¿Seguirás insistiendo en lo que vos crees, considerás o ponderás o lo que sea? ¿O esta mañana vas a disponer de toda tu actitud de arrogancia, de confianza en mí mismo y vas a ir a Dios y le vas a decir: Dios, a partir de hoy, yo creo que confío solamente en Cristo como mi Salvador. No en religiones, no en obras, no en lo bondadosos que somos, no en mi cultura, no en mi familia, no en la prerrogativa de sangre, de apellido, de lo que sea. No en las cosas materiales, solamente en Cristo Jesús. Estás ante la encrucijada de tu vida. Yo estuve cuando tenía 15 años. Y me hice una pregunta: ¿y qué pasa si todo esto es mentira? ¿Qué afecta que todo esto sea mentira? ¿En qué te afecta? Nada. Pero si es verdad, las consecuencias son muy, muy graves. Hubo un montón de circunstancias que han atentado para que llegues hoy aquí. Y llegues a este lugar y a este momento. Son las cosas que nuestros enemigos están desarrollando para evitar que la luz del Evangelio resplandezca en tu mente y que sigas con tu mente entenebrecida. Quizás llegaste muchas veces a este campamento o a la iglesia y siempre tuviste una actitud de rechazo constante para mí. Pero Dios te ha buscado. Dios te ha llamado para que estés hoy aquí. Y Dios te está colocando delante de, o en el huerto de el centro, y te pregunta: ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Avanzará la incredulidad, como ha hecho Adán y Eva, de rechazar a Dios, a su palabra? ¿O vendrás a Él con un corazón humilde y le dirás: Dios, hoy quiero despojar todo lo que hay en mi mente y mi corazón para abrazar solamente la cruz de Cristo, la obra de Cristo de allí, como único medio de salvación y perdón? ¿Cuál es tu decisión? Yo agradezco infinitamente al Señor que me ha dado esa oportunidad cuando apenas tenía 15 años. No sé qué hubiese vivido. El destino desastroso que habría tenido. Pero Él en su misericordia me buscó, me llamó y me rescató de la condenación del cáncer. Y es lo mismo que quiere hacer con tu vida hoy. Vendrás a Cristo, vendrás a Dios y le dirás: Dios, solamente creo y confío que Cristo Jesús, que murió en la cruz por mi pecado, me da salvación y libertad. ¿Qué le dirás a Dios? Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra nuevamente. Y rogamos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que podamos en esta mañana llegar a la clara comprensión y entendimiento que lo único que me salva es mi fe, mi confianza en Cristo para perdón de pecado y para vida eterna. Te ruego que tu Santo Espíritu obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, para que hoy podamos deponer nuestra arrogancia, nuestro orgullo y postrarnos humildemente delante de ti y reconocer
que solamente en Cristo hay salvación y perdón del pecado y en nadie más y en nada más. Es el único medio para regresar a ti, para despojarnos de toda condenación eterna. Ayúdanos, Señor, obra en nuestro corazón. Te alabamos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una cosa simplemente le digo. Usted puede querer o no, esa es su decisión. Levantó el viento, cayó 3 gotas, pero no ha llovido. Cuando yo creí en Cristo, parece cosa de loco. Yo empecé a fumar a los 11 años. ¿Por qué? Porque para hacerte canchera. Cuando estaba en primer año de la secundaria, yo tenía, usted vieron que no quiero ni caminar ni por casualidad, camino 3 pasos y me duele toda la pierna. Yo tenía un colectivo a 2 cuadras de casa, del colegio para ir a casa, o tenía un colectivo a 7 8 cuadras en Plaza 11. Y me dejaba exactamente la misma parada. Y iba con mi compañero caminando hasta Plaza 11. ¿Por qué? Porque íbamos fumando. Llegamos a Plaza 11, después de fumar nos quedamos ahí sentados en la estatua y ahí descubrí que estaba la tumba de Rivadavia allí y quedamos así expuestos, vieron como las culebras, como los lagartos así, delante del sol para recibir la energía solar, estamos así para que el viento nos lleve en la baranda pucho encima. Porque yo acá se me viene a mover la pucho y me mata. Entonces, ¿sabes que después que creí en Cristo con 15 años, entendí que había que dejar el pucho? Podría haberme hecho rico, porque a cada paso encontraba paquetes de cigarrillos nuevos sin abrir, caquitas de fósforo, sobre todo, ¿se acuerdan de esa época que estaba la ranchera? ¿Se acuerdan de eso que cera que vos lo podías prender en cualquier lado? Estaba buenísimo. Dos situaciones. Un día estaba caminando con mi primo, íbamos por la avenida, avenida Los Incas, digamos, ahí en Urquiza, en Parque Chas. Y estamos caminando y veo allá a la distancia un paquete de cigarrillos. Le digo a mi primo, te juro que quiera que ese paquete está nuevo. Si nos acercamos estaba nuevo. Un día estaba yendo a la iglesia un domingo y estaba con un hermano que nos encontramos en la estación Aristóbulo Valle, que es Puente Saavedra. Porque tomamos colectivo de casa hasta Puente Saavedra y ahí tomamos el tren hasta Carapachay, 4 estaciones donde está la iglesia. Bajamos, ahí Aristóbulo Valle, arriba de una galería, bajamos, nos sentamos en un banco esperando a llegar el tren, mira así, le digo, che, negro, ¿quieres fumar? Me dice, no, está loco, porque mira, un paquete nuevo, estaba al lado mío. Aunque usted no lo quiera, el diablo va a orar siempre para que usted y yo no lleguemos a Cristo, y cuando lleguemos a Cristo hagamos todo lo posible para alejarnos de Él. Él quiere impedir que usted sea salvo, y una vez que fue salvo quiere impedir que usted pueda ser útil para Dios. Tal vez estás aquí para tomar una decisión también de cómo va a ser tu vida de ahora en adelante. Si este campamento va a ser algo diferente o va a hacer que tu vida sea diferente ahora, sea que encontraste en Cristo salvación, o sea que tomaste una decisión respecto al rumbo de tu vida hasta ahora. Pero el diablo sigue obrando en ese sentido. Y él no quiere que escuches el evangelio. Ya llegaste aquí y escuchaste esta verdad. Que no hay medio de salvación por nuestro propio medio, sin importar religión o buenas obras, iglesia, lo que sea. Y no hay otro remedio para resolver mi problema legal con Dios, más que Jesucristo. Y quisiera saber, después en cualquier momento del día, si tomaste alguna decisión en este sentido. Si decidiste hoy decir a Dios, yo creo que solamente Cristo, que murió en la cruz por mi pecado, me salva y yo creo en Él. Si tomaste la decisión de estuviste delante de Dios en ese muerto y le dijiste, Dios, no rebeldía, yo ahora quiero sujetarme a ti y aceptar la dádiva, el regalo que me está dando por medio de Jesucristo. Me gustaría que vengas y me cuentes de esa decisión.
Así que no estás aquí por casualidad. Como sé también que no ha sido casual, entre comillas, los acontecimientos que hubo en casa y en Ciudad Villa. Y un acontecimiento que ocurrió hace 3 días atrás en el plano totalmente personal. Ocurrió esta semana hechos en la iglesia, hechos en mi casa y una serie de noticias que me llegó en el plano totalmente personal. De esta manera me levanté y dije, Señor, gracias por los acontecimientos ocurridos. Gracias porque sé que sos un Dios soberano y que tienes el control de absolutamente todas las cosas. Y si la cosa ocurrió, la cosa ocurrió, es porque tú lo has permitido. Pero te agradezco porque me ayudaste a mantenerme firme en la decisión de seguir compartiendo en el Evangelio de Cristo. Yo creo firmemente que ha sido parte de un plan, un propósito de que de alguna forma necesita de seguir compartiendo cada día esta verdadera palabra. Hoy era el momento culminante y allí empezó a haber conflictos de otra naturaleza. Y quiero decirte simplemente la verdad es esta. La razón por la que Dios te trajo aquí y me trajo a mí aquí es que yo pueda ser instrumento para compartir este Evangelio y para que hoy, que estás ante la encrucijada de tu vida, tomes una decisión respecto a la verdad de Dios. Así que si hay alguna decisión en tu vida, me gustaría saber. Me gustaría que en el transcurso del día, en cualquier momento, te acerque y me digan, che, ¿sabe qué? Entendí esto y esto es lo que decís. Ojalá. Que el Señor la bendiga.